Hola, soy la doctora Gabriela Miranda de Clínicas SIM de Corporación Farmalat. Recuerda que un paciente relativamente sano debe consultar al médico por lo menos una vez al año. Un paciente que padece de alguna enfermedad de base, por ejemplo, diabetes, debe consultar una vez al mes. En Clínicas Médicas del SIM estamos gustosos de atenderte y la consulta es gratuita. Visítanos en la 0 Avenida C2-55, Zona 6 de Villanueva, Colonia Najarito, o en Tikal Futura, Torre Luna, octavo nivel, Clínica A. Corporación Farmalat. Liderazgo de calidad. Buenas tardes. Muchas mujeres experimentan algo llamado síndrome genitourinario en la menopausia, pero pocas buscan tratamiento. Las mujeres pueden sentirse avergonzadas de hablar de sus síntomas con su médico y pueden resignarse a vivir con estos síntomas. Hoy contamos con la participación de un experto en el tema que nos ayudará a entender cómo mejorar nuestra calidad de vida. Es así que comenzamos. Bienvenidos a Los Investigadores Médicos. Hoy hablamos de problemas ginecológicos. Realmente las patologías ginecológicas empiezan desde el nacimiento hasta los últimos años de vida. ¿Conoce el término síndrome genitourinario? Porque no es una enfermedad, sino es una patología. Es un proceso fisiológico de envejecimiento. Claro. ¿Y cómo podemos acompañar a los pacientes de este síndrome con medicina biomolecular? Por ejemplo, Limtox, que es un conjugado de biomoléculas tan completo, favorece a la mujer en todas sus etapas, principalmente en las etapas en las que los requerimientos de ella pues, son más importantes. Damos inicio a nuestro programa. La ginecología, como toda ciencia, ha evolucionado hacia la uroginecología funcional, estética y regenerativa. Hablar de láser en ginecología estética, funcional y regenerativa con el uso del láser CO2F es vital e importante como parte del abordaje del síndrome genitourinario. Esto principalmente en la menopausia. ¿Por qué es importante el tema? Solo en Estados Unidos hay más de 63 millones de mujeres posmenopáusicas. De ellas, el 70% sufren síntomas como sequedad vaginal, irritación, falta de lubricación, dispareunia, disminución del líbido, relaciones sexuales no placenteras, inflamación, infecciones vaginales y urinarias a repetición e incontinencia urinaria. Todo esto relacionado a la disminución hormonal. Esto no es una patología o enfermedad, sino que es un proceso fisiológico que inicia alrededor de los 40 o 45 años de edad. Las previsiones de la Organización Mundial de la Salud para el año 2050 es que la expectativa de la vida en la mujer será 85 años o más. La edad promedio de la menopausia es de 50 años. Muchas mujeres vivirán más del 40% de sus vidas padeciendo estos síntomas, afectando su calidad de vida. Es por eso que todas estas consideraciones se hacen importantes en el cuidado de la mujer desde etapas tempranas y en el mantenimiento de un nivel óptimo de salud, biorregulando así la actividad fisiológica de la mujer, educando sobre buenos hábitos conductuales, alimenticios, y también hay evidencia de que los polifenoles hacen un beneficio importante en la mujer. En la etapa menopáusica, y a esto sumado hoy día el uso de la propuesta terapéutica como las incorporadas por el uso del láser ginecológico, constituyen sin duda un tratamiento integral para esta etapa de la vida de la mujer. Bueno, y así damos inicio entonces a un episodio más de su programa Los Investigadores Médicos. Como siempre, tratamos de tener a los mejores profesionales, a los expertos en cada una de las áreas a tratar, para que usted en casa se dé una visión mucho más amplia y panorámica de cómo maximizar su calidad de vida. Hoy nos enfocamos nuevamente en la importancia de los cuidados de la mujer en cualquiera de sus etapas, y para ello me da muchísimo gusto presentarles a nuestro siguiente invitado. Preste atención nada más. Se trata del doctor José Solano. Él es ginecólogo y obstetricia, además ha sacado varias especialidades en los American Boards, es miembro de hecho, y quienes saben de esto saben los requerimientos que tiene que pasar un médico para poder ser parte y obtener este título, así que nos enorgullece mucho tenerlo acá, doctor Solano. Gracias por acompañarnos. Bien, gracias por la invitación también. Bueno, para nosotros en Los Investigadores Médicos, como repito, doctor, nos encanta tener a aquellas personas que tienen un expertise muy amplio. Hoy queremos contar con usted porque sabemos lo importante que es para la mujer cuidarnos en cualquier
cualquiera de nuestras etapas. Muchas veces, y como lo decía anteriormente, por falta de tiempo nos da miedo, a veces vergüenza o por costos, o tenemos muchísimas excusas y lo vamos dejando. Pero la mujer desempeña un papel muy importante en nuestra sociedad. Pero ya hablando en el tema, porque queremos sacarle provecho a su presencia, quisiera, doctor, que comenzáramos para hablar de las problemáticas ginecológicas en la mujer. ¿Cuáles son las más frecuentes? Bueno, Dianita, tendríamos que empezar a pensar en las diferentes etapas, como tú decías, de la mujer. Ya realmente las patologías ginecológicas empiezan desde el nacimiento hasta los últimos años de vida. Entonces va a depender de qué estrato etario, para hablar de algunas entidades específicas. Pensemos en lo que alrededor de nosotros como ginecólogos en la sociedad se menciona mucho, es en las pacientes jóvenes. Ahora, cuando hablo de pacientes jóvenes, pensemos en alrededor de entre los 18 y 30 años, digamos, ¿sí? El mencionado por todos lados ovario poliquístico, sí. ¿ya? Se habla, pero no hay día que uno no escuche decir, es que a la fulanita le dijeron que tenía ovario poliquístico. Hay que tener mucho cuidado también con esto, porque no necesariamente todo lo que se ve es ovario poliquístico, pero sí es una entidad bastante frecuente. Endometriosis, por ejemplo, en este mismo grupo joven, es muy frecuente en Guatemala y que está relacionado con problemas de infertilidad. En las niñas que recién han empezado a tener sus periodos menstruales, el dolor menstrual, por ejemplo, la dismenorrea es muy frecuente, pero desafortunadamente casi no se consulta por eso. ¿Ya? ¿Por qué razón? Eso, ya, qué bueno. Es porque la mayoría de las personas dicen, no, eso es normal. A todas nos dio, sí, y que no sé qué, y solo toma esto, y porque es cierto, realmente toma un antiinflamatorio y el dolor desaparece. Entonces, cuando llegan a la consulta con nosotros, con una jovencita, realmente acompañada por su mamá, y dice el motivo de consulta es que le duele la menstruación, nosotros sí ya nos preocupamos. ¿Por qué razón? Porque la gran mayoría no consulta. Cuando consultan es porque la situación ya está... Y puede llegar a ser incapacitante estos dolores. Muy incapacitante, ¿no? Totalmente, ya, muy incapacitante. Ya que, y todos estos que te estoy mencionando realmente están relacionados con el ciclo menstrual, ¿ya? El ciclo ovárico, el ciclo hormonal, ¿ya? Y entonces sí vale la pena que las pacientes que tienen esas molestias pues consulten y tengan digamos, el panorama real de lo que está pasando. Doctor, una pregunta. Como mujeres, a partir de nuestra primera menstruación, ¿deberíamos de acudir con un ginecólogo o lo deberíamos de hacer un poco antes? No necesariamente, ¿ya? Porque recuerda que la menstruación es un proceso fisiológico normal, ¿ya? Creo que es mucho más importante la participación de la mamá, en este caso, de explicarle a su hija que, mira, va a llegar el momento en que vas a tener esto, y entonces ella le explica, ella la educa, ¿ya? Como vamos a ver más adelante también, que va a ser importante la educación también al final del proceso endocrinológico normal de la mujer. No vale la pena, no es necesario tampoco que se consulte tempranamente si no hay alguna molestia en específico. Claro, algo muy interesante, doctor, es que no tenemos que normalizar el dolor, y eso es algo que me pareció muy puntual porque nuestras abuelitas nos dicen, si va a doler, mija, es normal, es esto, pero cuando ya los dolores son incapacitantes, ya hay que acudir a un médico y no subestimar los síntomas que podría estar manifestando una paciente. Ya estamos hablando de lo que pasa en la primera menstruación y digamos estos primeros ciclos, pero ¿qué pasa después, doctor? La temida palabra menopausia. Muchas personas o vamos a entrar o estamos saliendo, lo estamos atravesando, pero es algo que no podemos evitar, ¿o sí? No se puede evitar. Realmente, lastimosamente no. Mira, este es un proceso, ¿ya? Es un proceso fisiológico que debe estar preparada también la mujer para llegar a esos momentos de la vida, ¿okay? Por eso es que es interesante cuando uno trata la manera de definir términos, ver las raíces de donde vienen esas palabras.
Por ejemplo, en el caso de la menopausia, ¿ya? La menopausia viene del término de una palabra griega, mens pausi, que quiere decir una pausa de la menstruación, digamos, ¿eh? Ajá. O sea, un cese de la Es la menstruación. primera vez que escucho eso y me parece muy atinado. Porque la palabra te describe lo que es, ¿ya? Y realmente para nosotros los ginecólogos, y así está descrito, es decir, la menopausia es aquel momento en que se va la menstruación, ¿ok? Y los libros dicen que tomen 12 meses de tiempo para decir realmente la paciente entró en ese periodo. Pero fuera de ese tiempo tan cortito, hay un tiempo mucho más largo, ¿ya? Del proceso fisiológico hormonal de la mujer, que es el climaterio. Claro. Que también viene de una palabra griega, ya, climater, que da la idea de unos escalones, ya, escalones, o una escalera, y yo me pongo a pensar que hay escaleras que son ¿Triangulares? triangulares, porque tú subes, llegas a la cima y tienes que bajar de todos Claro, modos, ¿verdad? lo lógico. Escalera. Entonces, eso es lo que está pasando en el cuerpo de la mujer. Hay un proceso, ¿no?, normal, como ya estábamos hablando al principio, la primera menstruación, ya va a llegar el momento en que se llegó a la cumbre y ahora va a venir un descenso, ya, un descenso. Y que vamos a platicar, si tú quieres, más adelante sobre esta problemática, porque realmente sí afecta muchísimo a la mujer. ¿Los síntomas son similares entre el climaterio y la menopausia para la mujer, doctor? Bueno, es que realmente cuando estamos hablando de estos dos términos, ya estamos hablando de términos en tiempos Ya. y edades, digamos, de las pacientes, ¿ya? Y podemos decir que, bueno, de hecho, hoy en la mañana vi una paciente, 70 y pico de años, y me dice, yo ni me di cuenta cuando me pasó la menopausia, ¿ya? Es decir, no tuve ningún síntoma. Porque realmente estamos asociando siempre síntomas con el proceso, ¿no? Claro. Y no necesariamente es así. El ovario es ovario aquí en Guatemala, en la China o donde sea, se ha estudiado muchísimo y ese tiene un tiempo de función, ¿ya? Entonces, por eso vienen los tiempos, para que estas palabras de climaterio y de menopausia, ponerles tiempos y ponerles edades también, ¿ya? En términos generales se dice que a los 50 años, en promedio, es el momento del cese de la menstruación, digamos, o sea, de la menopausia, ¿ya? Pero el climaterio es mucho más largo. Realmente el climaterio lo podemos empezar a delinear en el tiempo y en la edad, más o menos entre los 40 y 45 años de la mujer, y va a ir terminando más o menos entre los 60 y 65 años de la mujer. Ese climaterio es un periodo mucho más largo. Claro. ¿Ya? Y durante todo este periodo de tiempo, pues los síntomas van a ser muy variables, ¿ya? Uy, no sabemos de los síntomas, los bochornos, una vez nos da depresión, pues vemos unos estados de ánimo bastante, bueno, pues raros, ¿verdad? Para aquellas personas que lo están pasando, pero también vemos como los casos de esta paciente que decía que no había experimentado ninguno de esos síntomas. Y vamos a estar abordando este y otros temas muy interesantes. Sobre todo nos vamos a enfocar en algo, doctor, que es el síndrome génito urinario, pero esto lo estaremos abordando en el siguiente bloque porque tenemos todos los tratamientos disponibles y cómo avanza la ciencia y cómo especialistas como el doctor ponen a disposición todas estas herramientas para mejorar la calidad de vida de cada una de las pacientes. Es un tema muy interesante, así que les pido que por favor sigan en nuestra sintonía. Ya regresamos. Después de estos consejos de salud, porque no es una enfermedad, sino es una patología. Es un proceso fisiológico de envejecimiento. Claro. Todos vamos a envejecer, ¿no? no se despegue de los investigadores médicos. Los fitoestrógenos son perfectos aliados en el proceso del climaterio y la menopausia. Sabemos que las isoflavonas de soya funcionan como estrógenos naturales, los cuales nos van a permitir tener un periodo de climaterio y menopausia más sano, sin tanta sintomatología. El síndrome génito-urinario es un síndrome característico de este periodo, en el cual la resequedad vaginal, debido a la disminución de estrógenos en nuestro organismo, es algo constante. Por lo tanto, debido a esta resequedad, van a existir múltiples infecciones urinarias a lo largo del año en una mujer que está viviendo este proceso.
Así que hay muchos conjugados que pueden beneficiar este proceso. Las isoflavonas de soya son muy importantes y son muy benéficas para disminuir los síntomas de este proceso, del síndrome genitourinario. Pero recordemos que hay otros componentes que van a favorecer el epitelio vaginal y por ejemplo, es el ácido hialurónico. Un conjugado que tenga fitoestrógenos, vitamina E y ácido hialurónico favorece mucho la salud del epitelio vaginal. El ácido hialurónico es una molécula que puede absorber hasta 100 veces su peso en agua. Esto permite que el área sea lubricada de una forma adecuada. El hecho de evitar la resequedad en el epitelio vaginal va a disminuir la probabilidad de padecer síndrome genitourinario. Para todos estos procesos, para todas estas mujeres que están viviendo el proceso del climaterio y la menopausia con estos síntomas tan molestos como el síndrome genitourinario, se les recomienda en este caso Cronex Gel. Cronex Gel junto con Cronex Fem serán los perfectos aliados para acompañarnos en el proceso del climaterio y la menopausia. Las vacaciones sin dolor con Cetix. Cetix, analgésico para el dolor de leve a moderado. Consulta a tu médico si los síntomas persisten. Hola, soy la doctora Gabriela Miranda de Clínicas SIM de Corporación Farmalat. Recuerda que un paciente relativamente sano debe consultar al médico por lo menos una vez al año. Un paciente que padece de alguna enfermedad de base, por ejemplo, diabetes, debe consultar una vez al mes. En Clínicas Médicas del SIM estamos gustosos de atenderte y la consulta es gratuita. Visítanos en la 0 Avenida C2-55 Zona 6 de Villanueva, Colonia Najarito, o en Tikal Futura, Torre Luna, octavo nivel, Clínica A. Corporación Farmalat. Liderazgo de calidad. Vitaliber Forte cuida su hígado. Porque todos los excesos son malos, Vitaliber Forte es la mejor opción para cuando la comida y la bebida se salen de control. Además, Vitaliber Forte ayuda contra los cálculos biliares y en el tratamiento de hígado graso. Vitaliber Forte protege su hígado. Farmalat, liderazgo de calidad. Biosilat es un prebiótico de clase mundial que estimula el crecimiento de bacterias beneficiosas en el tracto digestivo. Además, ayuda a la correcta absorción de calcio y magnesio. Biosilat refuerza la barrera intestinal frente a los agentes infecciosos y nos ayuda a modular nuestro sistema inmune. Previene y contrarresta las infecciones e intolerancias alimenticias y mejora la salud intestinal. Indicado en el tratamiento de intestino irritable, distensión abdominal, estreñimiento y alergias alimenticias. Biosilat, naturalmente. Farmalat, liderazgo de calidad.